Pues hoy precisamente lo que vamos a ver es cómo a través de poder entender la soberanía de Dios en nuestras vidas puedo tener una vida realmente próspera, una vida bendecida. Y siempre me ha llamado la atención el libro de Josué, porque cuando lo que sucede es que Moisés pasa el bastón de mando a Josué, ¿qué es lo que sucede? Dios comienza a enseñarle. Y él le enseña algo muy interesante, y lo primero que le dice es que tienes que acordarte en meditar en el libro de la ley, le llaman, ¿verdad? En la Biblia. Y le dice así: procura que nunca se aparte de tus labios que este libro, que es el libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él, y así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, fíjense lo que dice, que si nosotros meditamos en este libro, entonces, ¿qué dice? Que Dios hará que nos vaya bien. ¿Dice eso? Dios dice que entonces harás prosperar tu camino. Y yo estoy leyendo aquí la versión de Reina Valera contemporánea porque me gusta que lo dice más claro, pero dice, y se los voy a leer en esta versión, dice: así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, es una instrucción donde muy simple. Si yo medito en el libro y le hago caso y obedezco lo que viene aquí, entonces yo mismo voy a ser el que haga que me vaya bien, porque ya está todo escrito. Lo único que tengo que hacer es seguir el manual, así de simple, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos piensan que realmente Dios es un Dios complicado? ¿Cuántos creen que Dios es Dios complicado? Que cuando habla, tú dices, ¿qué dijo? No le entendí absolutamente nada de lo que dijo y necesitas un profeta que venga a traducirte esto. ¿Verdad que no? ¿Verdad que Dios es simple? Él es tan simple que a veces dentro de esa simpleza hay tanta complejidad porque queremos nosotros entender todo, ¿sí? En lugar de obedecerlo. Cuando Jesús daba las instrucciones a las personas para que fueran sanas, a veces no nada más decía sé sano, a veces algunos les decía ve y te lavas en la fuente y tomas entonces un poco, tomaba él un poco de lodo, escupía, ¿verdad? Y se lo ponía en los ojos y hacía las cosas de manera diferente. Pero finalmente era un tema de obediencia, de probar el corazón. Nadie supo ni nadie va a saber por qué lo hizo de manera diferente, pero el resultado era el mismo, el milagro se consumía. Así es que Él es creador de todo lo visible y de lo invisible. Él es el dueño absolutamente de todo. Y cuando yo me someto a Él, entonces lo que sucede es que en su divinidad yo obtengo las bendiciones y me comienza a ir bien. ¿Por qué? Porque no hay nada que opere sin su permiso. En esta declaración, es una declaración tan simple, pero me gustaría que todos la leyéramos. Si viene aquí en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 30, abre tu Biblia o enciende tu Biblia digital para que veas que todo está aquí escrito. Y en esta versión internacional dice, y Él, es decir, Dios, les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. En esta versión, Reina Valera contemporánea dice, pues bien, aún vuestros cabellos, perdón, es Reina Valera 60, aún vuestros cabellos están todos
contados. Es muy interesante porque mientras el hombre cada vez hace telescopios más grandes y los lanza al espacio para todavía poder ver más para allá, y microscopios más potentes, y viene la nanotecnología, y viene la biotecnología, y vienen nuevas tecnologías, y ahora ya estamos llenos de tantas carreras, ¿verdad? Ya es un laberinto escoger una carrera el día de hoy. Antes había, ¿qué ingeniería quieres? Pues eran como 4 o 5, no había mucho de dónde escoger y eras feliz. Ahorita es una rama completa lo que escoges, y de ahí se deriva en tantas ciencias, ¿verdad? Porque el hombre siempre está buscando hacia dónde investigar, entender, es algo que llevamos nosotros. Pero mientras los hombres buscan en todo esto, Dios, o Jesús en este caso, hace una aseveración muy simple y dice: Dios tiene contados los cabellos de tu cabeza. Entonces imagínate al hombre que comience a contar los cabellos, ¿verdad? No sé si alguien se ha puesto a contarlos, pero yo te aseguro que cuando tú termines seguramente ya se te cayó uno o ya se te cayeron varios, ¿sí? Y lo que sucede con ello es que Él tiene el control absoluto y total. ¿Y sabes qué es lo que me encanta de esta afirmación que hace Jesús? Es que si Él se fija hasta en los cabellos, ¿cuánto más se va a fijar en todo lo demás en nuestras vidas? Si Él tiene el cuidado en algo tan pequeño que puede ser un cabello, imagínate el control que puede llegar a tener acerca del universo. Y todo está sometido a Él. Así es que nosotros somos más preciosos que la porción más pequeña que nosotros podamos imaginar. Y todo esto tiene un propósito realmente divino y ha sido ordenado por la sabiduría divina, que es la sabiduría de Dios. Porque Él no solo determina el movimiento de una estrella, sino también lo que hace es que incluye hasta los granos del polvo, el polen mismo, donde va a caer para que se haga o se realice el proceso de fecundidad. Así es que no es nada demasiado pequeño, ni tan grande, ni demasiado grande, para que se escape del gobierno y del dominio del Dios que tenemos. ¿Eso no les da tranquilidad? ¿No les anima? Eso. Bueno, cuando uno tiene, por ejemplo, a un hijo enfermo, tú estás fijándote en, oye, y tiene temperatura y ya se ve mejor su semblante, y que tome su medicina a las horas que lo tiene que tomar, y si hay un síntoma que se sale, bueno, pues yo tengo que poder estar al pendiente de él, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros como padres podemos contarles los cabellos a nuestros hijos, ¿verdad? Podemos sentarnos y acariciarles la cabeza, pero yo creo que sería una locura. A ver, vamos a ver cuántos cabellos tienes. A ver, vamos a contar. Y 1, y 2, y 3, y nada, ninguno nos ponemos a hacer eso. Lo damos ya como por un hecho. Pero Dios, lo que quiero decirles con todo esto es que sabe hasta cuántos cabellos, ¿verdad?, perdemos al día de nuestra cabeza. Y yo por eso le digo: Señor, guíame y dame el mejor shampoo o la mejor técnica para que ya no se me sigan. Si tú tienes el control absoluto, yo lo que te pido es que así como se caen, bueno, pues así como se vayan añadiendo. Si añades tú a los miembros de la iglesia, ¿cómo no vas a añadir más cabello, verdad? ¿No han hecho esa oración? Yo les invito a que cuando estén bañándose en la ducha puedan decir: Señor, añade, añade, añade. Así como estás añadiendo, hay más miembros, añade más. Y que sean no blancos, ¿verdad? Porque ya si le vamos a pedir el favor, se lo pedimos completo. Y en lugar de Botox también, aquí en la carita también, si me puedes quitar unas arruguitas, ¿no? Y de paso la celulitis, y bueno, ya nos vamos por todos lados. Los fariseos, ¿verdad?, que siempre estaban tratando de ponerle el pie a Jesús, le hicieron una pregunta maravillosa. Y esta viene aquí en el libro de Mateo 22, y dice 22:34.
Dice así: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, siempre hay un experto, ¿verdad? Experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y como Jesús, pues es Dios, es el Hijo de Dios, entonces Él todo lo usa a su favor. Y esa pregunta que venía con una malicia para que Él cayera en una trampa, entonces Él la usa para poder hacer esta aseveración y usar todo a su favor. Y dice algo bien interesante. Él dice en el 37, ama al Señor tu Dios, que dice, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Y después dice, y este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, pero como dice mi hija Andrea, se parece pero no es. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley de los profetas. Entonces, fíjense qué simple y qué sencillo. Hay una relación vertical y una relación horizontal. Si yo entiendo estos dos principios, entonces yo mismo puedo hacer prosperar mi camino, porque estoy respetando los principios, ¿sí? Por ejemplo, hay una ley de acción y reacción, que es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Y por eso los cohetes pueden elevarse hacia la luna. ¿Por qué? Porque hay un combustible, se detona, sale la propulsión hacia abajo, pero el cohete sale hacia arriba. Es un principio. Y aquí también hay un principio vertical y un principio horizontal. El principio vertical es mi orden con Dios. Y ahorita vamos a ver que hay 5 principios que rigen esto. Y después vienen los principios horizontales, que son los principios de cómo me debo de relacionar con mi prójimo. Entonces, para poder entender esto, yo primero tengo que ver que mis principios verticales están orientados a un Dios que no puedo ver, que no puedo a veces sentir, porque es muy difícil que podamos nosotros ver y sentir algo que es espiritual, pero que está ahí. Así es que lo primero es, tenemos que ver que Dios es espíritu, pero también Dios es amor. Y nuestro ser, por otro lado, está conformado con un cuerpo, ¿verdad? Entonces, yo primero tengo que ver que Dios es un ente espiritual. Su esencia es el amor. Y lo segundo, yo tengo que voltearme a ver a mí mismo y tengo que ver que pues finalmente estoy en un cuerpo, que todo es tangible, todo lo que yo veo y hago en esta tierra es totalmente tangible, que tengo espíritu y que estoy conformado también por alma, por mente y por un cuerpo. Así que hoy lo que es importante es que podamos alinear mi cuerpo con la parte espiritual de Dios, es decir, mi espíritu con el espíritu de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, el primer mandamiento dice que tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Alguien me puede obligar a eso? ¿Verdad que no? Yo tengo que decidir amar a Dios por sobre todas las cosas. Y luego no termina ahí, sino dice que tengo que amar y tengo que hacerlo de forma de que tengo que amar a alguien que no puedo ver. Eso es como locura, ¿no? ¿Cómo me puedo relacionar con un Dios y cómo puedo amar a un Dios que no puedo ver? No sé si tú te has hecho esa pregunta. Y el amor de Dios, la única forma como la puedo yo comenzar a sentir, Él nos da un principio y una llave que es Jesús. Si yo tengo a Jesús en mi corazón y abro las puertas a Jesús, puedo entonces comenzar a relacionarme, porque en el momento en que entra Jesús a mi corazón, el espíritu que estaba inactivo en mí comienza a vivir
y entonces mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y puedo comenzar a sentir a un Dios vivo y puedo comenzar a tener revelación de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque todo mi mundo espiritual se comenzó a activar. ¿Me entienden? ¿Sí? Unos pocos. Wow. Es que es muy sencillo. Amar a Dios y amar al prójimo. Todo se deriva de ahí. No hay más complicación. Jesús le dijo a Nicodemo algo muy simple. Dice, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y respondió Jesús, lo que nace del cuerpo, ¿qué? Cuerpo es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo, porque el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Y te lo quiero yo poder explicar muy bien. Es que el Espíritu de Dios prácticamente va a ser tocado a través de la activación de nuestro espíritu. Y eso solo puede pasar a través de Jesús. ¿Sí? Toda esta batalla es en mi mente y en mi racionalidad. Cuando yo decido creer algo que no veo, entonces en ese momento comienza a actuar lo que es mi medida de fe. Todos nacimos con una medida de fe, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo tengo que lograr que mi fe, a través de mi fe, mi espíritu comience a conectarse con el Espíritu de Dios para poder activar todas las maravillas y los dones que tiene Dios y el propósito que tiene Dios para mi vida. Y es una batalla de todos los días porque la batalla se llama la conquista de mi corazón. Repite conmigo, la conquista de mi corazón. Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, ahí también está tu corazón. Donde esté tu tesoro, está tu corazón. ¿Sí? Hoy muchas cosas no llegan a funcionar ni a concretarse porque nuestro tesoro está en el lugar incorrecto. Cuando yo alineo y digo que el tesoro es el reino de Dios y es el corazón de Dios, en ese momento comienza mi conexión vertical. ¿Me entienden? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Dios y las riquezas están peleadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay dos amos en este mundo. Si yo escojo servir a Dios, lo demás me viene por añadidura. Pero si escojo servir a las riquezas, entonces ¿qué sucede? La añadidura viene sobre todo con una bendición que viene no con paz, sino viene añadida con dolor. Dos grandes principios, entonces, el vertical. El vertical es muy sencillo. Cada vez que yo haga algo, que emprenda algo, que vea que Dios me dice que tengo que hacer algo, ¿verdad? Lo primero que yo tengo que hacer es, como dicen los financieros, una prueba de ácido. Y esa prueba es que todo lo que haga tiene que honrar a Dios. Repite conmigo, todo lo que haga tiene que honrar a Dios. Si hoy tú estás haciendo algo que no está honrando a Dios, entonces esa relación vertical no se está dando. Si tienes un proyecto en tu vida y ese proyecto no es para la honra de Dios, entonces tampoco va a estar funcionando. Si tú dices, es que este es un super negocio, ¿verdad? Pero ese negocio no es para honrar a Dios, entonces esa relación vertical se pierde. Y ese mandamiento que simplifica Jesús de amar a Dios por sobre todas las cosas se está corrompiendo.
porque la honra no está siendo para Dios. Entonces no nada más significa que mi espíritu está activo para tener una relación íntima con Dios, sino significa que mi hacer, ¿verdad?, tiene que estar alineado con mi ser, con mi corazón. Y mi corazón lo que tiene que buscar como hijo de Dios es complacer a Dios por sobre todas las cosas. Déjame ponértelo más sencillo. Hay estos 6 principios que esta mañana yo te quiero dar, y todos vienen aquí en la Biblia. El primer principio es: Dios es por sobre todo. ¿Por sobre mi casa? Sí. ¿Por sobre mi matrimonio? Sí. ¿Sobre mi trabajo? Sí. ¿Sobre mis finanzas? Sí. ¿Sobre mis hijos? Sí. Y vemos un sinnúmero de ejemplos que Dios es por sobre todo. Yo no sé cuánto puedas amar a tus hijos, pero ¿se acuerdan de lo que sucedió con Abraham e Isaac? ¿Verdad? Dios le dijo: a ver, el hijo de la promesa, ese lo quiero yo. Pero Señor, es mi primogénito. Abraham nunca empezó a discutir con él acerca de esto. Y es que ¿por qué te lo vas a llevar? Y es que tú me dijiste que yo iba a ser una nación grande, iba a ser bendecida a través de este primogénito que tú me dabas. Y de repente Dios pide el primogénito. Pero lo que Dios estaba probando era el principio de soberanía, el principio donde dice que Dios está sobre todo. Dios te va a poner pruebas, escúchame bien, y nos va a poner pruebas a nosotros, igual que se las puso a Abraham, para poner el dedo en el lugar donde más te duele. Y para decirte: oye, esa área, ¿me la entregaste o no? ¿Soy Señor de todo o soy Señor de nada? ¿Me entienden? Entonces, el día de hoy, tú tienes que tener bien en claro el lugar que Dios tiene hoy en tu vida. Y todo se tiene que mover conforme a ese principio. Dios es el Señor de todo, segundo principio. Y viene aquí en Deuteronomio 10:14. Bueno, déjenme darles la cita y por qué el primer principio es Dios por sobre todo. Dice Deuteronomio 10:17, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios de dioses y Señor de señores. ¿A quién servimos? Al Dios de dioses y al Señor de señores. ¿A quién nos inclinamos? Al Dios de dioses y al Señor de señores. Y después el segundo es: Dios es Señor de todo. Y dice en Deuteronomio 10:14, al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Estamos de acuerdo? Estamos entendiendo estos principios, porque si me van quedando claros estos principios, entonces mi manera de poder estar en esta tierra cambia radicalmente. Si yo a Dios lo hago Señor de todo, significa que estoy sirviendo al que realmente tiene el poder por sobre todo. Oye, es que mi matrimonio no anda bien. Él es Señor de tu matrimonio. Él es Señor del corazón que no has conquistado. Es que tengo problemas con mi jefe. Dios lo puede arreglar porque Él es Señor de todo. Es que no me alcanza, no tengo lo suficiente para poder yo pagar mis deudas. Dios es Señor de la tierra y lo que hay en ella. Es que no tengo mi casa. Dios es Señor de la tierra y todo lo que habita en ella. ¿Me entienden? Entonces, si yo estoy conectado con este principio y lo entiendo y lo digiero, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? Creer que así es. Yo tengo que comenzar a creer que realmente mi fe comienza a activar el poderío de Dios sobre mi vida. Porque si ya le di lo más difícil, que fue el primer lugar, y Dios es Señor de todo y está por sobre todo, entonces todo se tiene que someter al Dios de todo. ¿Estamos de acuerdo? Tercer principio: Dios es espíritu. Y un reino espiritual, la única forma que se mueve es a través de la fe, es decir, de la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no puedo ver. Dios, dentro de este principio, es un Dios también de amor.
¿Qué significa? Que Dios está todos los días de buenas y que Dios me ama por sobre todo. Juan 4:24, Dios es espíritu y quienes lo adoran lo deben de hacer en espíritu y en verdad. Cuarto principio, el principio de adoración y alabanza. Si Dios es Señor de todo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Yo reconozco dónde está Él y yo reconozco que lo tengo que alabar y adorar. Nos guste o no nos guste. Y por eso es tan importante llegar a las 11 de la mañana para poderlo alabar y adorar. ¿Sí? Nos guste o no nos guste. Yo comienzo entonces a hacer a Dios Señor de mi vida a partir del tiempo que yo le voy a dedicar a Él. Si vamos a pasar toda una eternidad con Él, ¿no le podemos dedicar 30 minutos en un día a la semana para alabarlo y exaltarlo? ¿Es mucho? 30 minutos. De poder llegar con todo el corazón y decir, Señor, yo te vengo a adorar, te vengo a alabar, te vengo a exaltar. Porque lo que vengo a experimentar aquí es un Dios vivo. No te va a llegar por enlace, viéndolo en tu casa y quedándote ver ahí los predicadores. Eso no sucede. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El evento pasa aquí. Este es el lugar de adoración. A Dios le gusta que no lo virtual de los hombres. Le gusta la presencia de Dios. El Espíritu es real y se manifiesta cuando nosotros alabamos en un mismo corazón y en un mismo espíritu. En espíritu y en verdad. Y en verdad quiero hoy estar aquí porque quiero darle ese tiempo a Dios. Y no me importa lo que suceda, pero ese tiempo de alabanza y adoración es lo mejor que yo le puedo dar a Dios en la semana. ¿Me entienden? Estamos llenos de pretextos, llenos de excusas. Y siempre va a haber una. El tráfico, la ciudad, la carrera, la marcha, lo que sea. Pero también, como yo les decía, a veces cuando hay esos pretextos, si tú tienes un boleto para irte a Europa y tiene el boleto una leyenda ahí que dice, esté usted 3 horas antes y el vuelo sale a las 6 de la mañana, ¿a qué horas tienes que estar en el aeropuerto? El avión no te va a esperar, el avión sale. Y si tú te vas a ir a Europa, créeme que haces la maleta 3 días antes, estás listo, estás preparado para poder arreglar todo porque es el viaje más esperado de tu vida. Te vas a subir en el avión y vas a estar en Europa, o vas a viajar o vas a ir al lugar que más quieras. No podemos tener esa mente para poder poner a Dios como primer lugar en nuestras vidas. Con este ejemplo te digo todo. Porque es el lugar que Él guarda en tu vida. Es el lugar al cual hoy, al Dios que servimos, le tenemos. La adoración, la alabanza. Viene el quinto principio, que es el principio de intimidad, y dice así: yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Repite conmigo: me hallan los que temprano me buscan. El que se levante más temprano es el que disfruta del mejor tiempo, porque no hay nada mejor que un amanecer con Dios. No hay nada mejor que tener la primera cita del día con nuestro Dios, porque en el momento en el que tú te levantas y lo buscas, Él está ahí esperando la cita. Él está ahí, ya va a venir. Y Dios es un Dios romántico, ¿verdad? Cuando salías o sigues saliendo a lo mejor con tu pareja y todo, no esperas el momento de poder verlo, de poder verla, o no esperabas eso así cuando eran novios y decías ya va a llegar el día, ¿verdad? Así está Dios con nosotros, es un Dios romántico y todos los días nos está esperando que no faltemos a la cita que tenemos temprano en la mañana con Él. ¿Por qué temprano? Porque significa que nada ni nadie me va a distraer.
Y es el mejor momento para encontrar a Dios y a su presencia. Muchos dicen, bueno, pues es que es la hora de hacer ejercicio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Es Señor o no es Señor? ¿Es tu primera prioridad o no es tu primera prioridad? ¿Verdad? Yo creo firmemente, y esto también se los quiero compartir, todo lo que Dios te ha dado, que hoy te puede quitar un minuto de tu tiempo, no está en conflicto con el tiempo que le tienes que dedicar a Dios. Si hoy tienes un trabajo extenuante y te lo dio Dios, Dios también es el que hace el tiempo para que puedas tener ese tiempo con Él. ¿Me entienden? Dios no pone a las cosas en conflicto. Hay tiempo para todo, como dice Deuteronomio, pero también si tú le das ese trabajo a Dios y dices, Señor, yo te lo ofrendo, tú eres el Señor de mi trabajo, tú eres el Señor de toda la provisión que me llega a mi vida, tú eres el dueño de todo, entonces también hazme los espacios para yo poder tener un espacio contigo, para poderte adorar, exaltar, alabar y poder tener ese tiempo de intimidad contigo. Vamos ahora a los principios horizontales para terminar. Dice, el segundo principio, amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que está a tu lado, el que está adelante, el que está atrás. Así es que tú le puedes decir, prójimo, ¿cómo estás, prójimo? Saluda al prójimo. Es el que está ahí, luego, ese es tu prójimo. ¿Y quién es el más prójimo de los prójimos? Tu familia, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que yo no puedo estar amando a la tía, a la abuelita, a la mamá, si mi prójimo es la persona que está a mi lado, es la persona que está ahorita cercana a mí. Ese es por ahí donde yo tengo que comenzar. 2, la relación con el prójimo viene indicada aquí en Mateo 20:28 y dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino vino a servir. ¿A qué venimos? Entonces, como dice por ahí, el que no sirve, ¿verdad? Tenemos que aprender a servir. Tenemos que aprender a servir. Es cómodo llegar aquí los domingos y sentarnos, ¿verdad? Pero para que esto esté listo, no saben todo lo que tiene que suceder antes. No saben todo lo que sucede después de que se van. Y toda la logística que hay aquí atrás, porque lo mismo es para un grupo de 20 o de 30 o de 150 que de 500. Lo mismo se tiene que preparar aquí al frente, ¿verdad? Y todo este equipo que está aquí lo hace con amor. Pero si Jesús vino a servir, nosotros también tenemos que aprender a servir. Porque cuando llegamos y decimos, oye, pero pues es que las sillas no están bien, el sonido no está bien, el aire acondicionado está muy frío, ya me ganaron mi lugar, el que dejé apartado. Entonces, en ese momento no estamos entendiendo que vine a servir. Y es muy diferente mi actitud cuando yo llego, oye, ¿en qué los puedo ayudar? ¿En qué puedo yo participar? ¿Cómo puedo sumarme a extender el reino de los cielos? Porque tengo tanta pasión y mi espíritu está tan enamorado del Dios que me ha dado todo, que yo tengo que hacer algo. Pero a veces, van a venir otros conferencistas. Uy, no, qué flojera, el tráfico, llegar hasta allá. Uy, no hay estacionamiento, me van a cobrar 85 pesos por el estacionamiento, ¿verdad? Yo digo, Dios nos está dando un banquete, es el Señor de todo y me quejo por 85 pesos del estacionamiento. No se vale. ¿Quién es el Señor de todo? ¿Quién es el que suple? Gentes que dicen, no, yo voy a llegar tarde porque aquí junto, me dan 2 horas o me dan 1 hora y no me cuesta nada. Pero te vas a perder la alabanza, no importa, pero no me va a costar el estacionamiento.
Señor es Señor de todo, es Señor de nada. ¿Me entienden? ¿En qué lugar tenemos a Dios en nuestras vidas? Él es el dueño de tus finanzas, Él es el dueño de todo lo que hoy tú dices que puede afanarte, preocuparte y no tener control. Si puede contar los cabellos, y por eso empecé con esto. Cada cabello de tu cabeza Él lo contó. ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos? ¿Cómo no va a tener cuidado de mí? Que yo me puedo levantar desde temprano a buscarlo, a orar, a tener un tiempo con Él. Él es Padre, Él es amor, y es un amor inmensurable, incondicional. Tercer principio horizontal, la familia. Él nos muestra cómo es la relación que tenemos que tener con nuestra familia. Y en Efesios viene, en el libro de Efesios viene toda esta descripción. Y dice así, Efesios 5:33, dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Esposos, repitan conmigo: amo a mi mujer. ¿No? Las mujeres dicen amén. Otra vez, esposos, amo a mi mujer. Las esposas, denle un codazo al esposo y dicen: repítelo, ¿verdad? Amo a mi esposa. Muy bien, ahora las esposas dicen: y yo respeto a mi esposo. Y los hombres dicen: amén. Ahí comienza todo. Amor y respeto. Amor y respeto. Un orden puesto por Dios. ¿Qué tanto tengo que amar a mi esposa, Señor? Y Dios dice: como a ti mismo. Wow. Como a mí mismo. Yo pensaba que no había nadie que como a mí mismo, ¿verdad? Por eso hoy está toda esta epidemia del égola, ¿verdad? No es el ébola, es el égola. A veces tenemos égola. Hijos, dice: obedezcan al Señor y a sus padres, porque esto es justo. Así es que, ¿qué tienen que hacer los hijos? Obedecer a los padres. Los hijos obedecen a los padres. Y después dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que cuando te cases son una sola carne, tú y tu esposa, o tú y tu esposo, no se te olvide que debes de honrar, que los vas a honrar a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Cuántos quieren llegar bien a los 80s, a los 90s? ¿Verdad? Yo creo que todos queremos llegar bien. Así es que llegar bien significa llegar bien, no con bastón, no con medicinas, llegar bien. Y aquí la Biblia lo que nos dice es Dios diciéndonos: honra a tu padre y a tu madre. Y después también para los padres dice: no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces nosotros como padres, ¿qué? No debemos hacer enojar, airar a nuestros hijos, ¿sí? Qué difícil, ¿verdad? ¿Les gusta o no les gusta? A los hijos les encanta. Eso no significa que tienen ya permisos para todas las semanas, ¿sí? Porque tenemos ahí una responsabilidad y un sentido de cuidado por cada uno de ustedes. El cuarto es un principio horizontal que opera para también lo que es la prosperidad.
y dice así, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra con abundancia, en abundancia cosechará. Y esto está en 2 de Corintios 9:6. Y te lo comparto con este proverbio para que quede muy claro, que es el 22:9. El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Entonces hay un principio de generosidad. Y siempre lo que yo siembro es lo que voy a... Del tamaño de la siembra es el tamaño de la cosecha. Qué simple es esto, ¿verdad? Del tamaño de la siembra es el tamaño de la cosecha. Así es que hay este principio es tan maravilloso porque yo creo firmemente que no hay mejor bendición que sembrar en el prójimo. Sembrar en el reino de Dios. Porque todo lo que caiga, toda semilla que caiga en buena tierra será multiplicada. Y finalmente viene este quinto principio que habla acerca del principio del fruto del Espíritu. Significa que si yo soy bautizado en el Espíritu, entonces voy a tener los frutos que sembré dentro de mí. ¿Y cuáles son esos frutos? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. ¿Tú crees que esto no puede arreglar los problemas que tiene hoy en día la sociedad? Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Por eso es tan importante que nos pongamos la camiseta para extender el reino de Dios. Porque si tenemos amor hacia el Padre y amor hacia el prójimo, créanme que todos los problemas se acaban. Ayer estábamos platicando con mi hijo Emilio y sabes que todos los meses hay estudiantes donde él está que sufren y están viviendo situaciones en lo económico para poder pagar sus estudios. ¿Sí? Y una de estas cuestiones es que ponen en los anuncios, dicen, oigan, yo tengo un tiempo complicado ahorita, necesito ver si alguien puede apoyarme a pagar la mensualidad, la colegiatura de este mes. Y de repente, como cuerpo en Cristo, resulta que hay un mensaje después donde dicen, no sé cómo, pero alguien puso un sobre con lo que me hacía falta para poder terminar de pagar la colegiatura de este mes. Dios los bendiga a todos. ¿Sabes que este principio es tan hermoso? Porque es el principio de unidad del cuerpo de Cristo. Si nosotros como iglesia nos podemos apoyar los unos a los otros, es tan maravilloso porque entonces estamos en el mismo espíritu y el amor de Dios comienza a fluir. Y si yo, más que ver mis necesidades, comienzo a escuchar tus necesidades y estar al pendiente de las necesidades de alguien más, créanme que va a comenzar a suceder lo mismo que sucedía en la primera iglesia, donde había señales, prodigios y milagros, porque había un principio de amor al prójimo, de poder poner mi necesidad después que la necesidad de mi prójimo. Eso es el prójimo. ¿Qué hizo Jesús? Dejó su trono para venir a morir por cada uno de nosotros y poner nuestra necesidad sobre su vida y nosotros poder tener vida eterna. El principio básico, y por eso a Dios le gusta que nosotros podamos seguir ese orden. Un orden donde ponemos a Dios por sobre todas las cosas, como Señor de nuestra vida,
como Dios de dioses, Señor de señores. Un Dios que a través de esa relación nos bendice infinitamente. ¿Pero para qué nos bendice? Para poner la necesidad del prójimo después que la mía. Y esas son las dos preguntas. ¿Lo que estoy haciendo hoy honra a Dios? ¿Lo que estoy haciendo hoy sirve para transmitir el amor de Dios a mi prójimo o no? Si tú estás alineado con estos dos principios, vas a ser el hombre o la mujer más próspera del planeta. Tiempo con Dios, tiempo con mi Hacedor, tiempo con mi amor. Y después mis hijos, mi esposa, mis hijos, mi familia, mi prójimo. ¿Cómo están ellos? ¿Cuáles son sus necesidades? Antes que yo piense en mí, están ellos. Antes de yo reclamar, está la necesidad de ellos. Dos principios dictados por Jesús para llevar una vida próspera. ¿Me entienden? Cuando esto se cumple, dice aquí que se cumple toda la ley. Toda la ley. ¿Sabes que todo este libro está escrito basado en esos dos principios? Si tú te aprendes esos dos, ya aprendiste todo lo demás. Porque todos los ejemplos que Dios nos pone a través de cada uno de los personajes que hubo aquí fueron principios para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que sus promesas son vigentes y serán vigentes por el resto de los tiempos, porque su palabra nunca va a pasar. La pregunta hoy es: ¿cómo está mi vida? ¿Con qué estoy alineado? ¿Con qué no estoy alineado? ¿Estoy poniendo a mi Señor como Señor de mi vida? ¿Estoy dándole ese tiempo, ese espacio todos los días? ¿Lo estoy alabando? ¿Le estoy dedicando a Él lo mejor de mí como ofrenda agradable a Él? ¿O Él es el último lugar en mi vida? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? ¿Le doy de lo que me sobra en todas las áreas? ¿De lo último del tiempo? ¿Las últimas moneditas que traigo yo? O sea, todo eso me va marcando el dónde está Dios en mi vida. ¿Soy fiel en lo que Él me dice o no soy fiel? Y después con mi prójimo, ¿dónde lo tengo hoy? ¿Tengo amor por Él? Porque eso me va a producir servicio, generosidad y las bendiciones más grandes. Las bendiciones más grandes. ¿Lo creen? Servir a Dios, amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y servir al prójimo y amarlo antes que mi necesidad. Gracias, Padre.